Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un tema que, bueno, creo que ya lo adivinaron por el título. Sí, vamos a sumergirnos a fondo en el posible reencuentro amoroso entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Drama, romance y chismes turcos al rojo vivo. Prepárense porque hoy vamos a desenredar este ovillo de emociones. Últimamente el mundo del espectáculo turco ha estado revolucionado, y no es para menos. Cada movimiento, cada like, cada comentario que hacen nuestros queridos Kerem y Hande es analizado con lupa, diseccionado hasta la última partícula. Y es que, ¿quién no recuerda la química explosiva, la chispa incandescente, que derrocharon en asteriscos en Calcam asterisco? Aquello traspasó la pantalla. Era una bomba atómica de carisma y conexión. Y claro, su romance en la vida real fue la guinda del pastel, el epílogo perfecto a una historia de amor que cautivó a millones. Pero como en toda buena telenovela turca, como en todo culebrón digno de ese nombre, la historia de amor tuvo su final, o al menos eso creíamos ingenuamente. Antes de que nos adentremos de lleno como buzos en aguas profundas, en este torbellino de rumores y especulaciones, quiero recordarles, como siempre, que me apoyen suscribiéndose al canal si les gusta este tipo de contenido. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo traerles siempre las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis exhaustivos, teorías descabelladas y todo lo que sé que les encanta. Así que manito arriba y suscríbanse ya. Su apoyo es el combustible que alimenta este canal. Ahora sí, vamos al grano. Dejemos de dar rodeos y vamos al meollo del asunto. El aire está cargado de electricidad, se siente la tensión en el ambiente y todo apunta a que podría haber una segunda parte, un asterisco remake asterisco amoroso en la historia de Kerem y Hande. Pero, ¿de dónde vienen estos rumores? ¿Qué los alimenta? ¿Hay alguna base sólida, evidencia irrefutable, o es solo una ilusión colectiva, un espejismo en el desierto, de los fans que no superamos su ruptura? Vamos a desglosarlo paso a paso, como si estuviéramos resolviendo un intrincado caso detectivesco. Primero hablemos del silencio. Un silencio que grita más que 1000 palabras, un silencio ensordecedor que resuena en el universo de las redes sociales. Después de su ruptura, ambos actores se mostraron bastante reservados en cuanto a su vida personal. Se convirtieron en maestros del disimulo, en expertos en el arte de la evasión. Evitaron hablar el uno del otro en entrevistas, como si el simple hecho de pronunciar el nombre del otro fuera a desatar un cataclismo. No se dejaron ver en los mismos eventos, no coincidieron ni por error en la misma alfombra roja, una distancia evidente, un muro invisible que parecía infranqueable. Pero, ¿qué pasa cuando ese silencio se rompe? ¿Qué pasa cuando la muralla comienza a resquebrajarse? ¿Qué pasa cuando empiezan a aparecer pequeñas señales, destellos de esperanza, que nos hacen pensar que quizás, solo quizás, la llama no se ha extinguido por completo, que aún quedan brasas ardientes bajo las cenizas? Aquí es donde entran en juego las redes sociales, nuestras grandes aliadas para el chisme, nuestras herramientas de espionaje virtual, nuestros radares para detectar cualquier movimiento sospechoso. Últimamente los fans han notado ciertos patrones en las publicaciones de Kerem y Hande que han desatado la locura, que han provocado un tsunami de especulaciones. Likes estratégicos a publicaciones del otro como si fueran mensajes en clave, como si estuvieran jugando al escondite amoroso. Comentarios sutiles con emojis que parecen tener un doble sentido, como si estuvieran susurrándose secretos al oído a través de la pantalla. La comunidad fan está en ebullición. Los grupos de fans están que echan humo. Las teorías conspirativas florecen como setas en otoño. Por ejemplo, hace poco Hande publicó una foto en un lugar que casualmente, o no tan casualmente, Kerem había visitado hacía unas semanas. La ubicación no era un lugar turístico común, no era la Torre Eiffel ni las cataratas del Niágara, lo que despertó las sospechas de muchos. ¿Una coincidencia? Tal vez. ¿Una señal del destino? Eso es lo que queremos creer. Esa es la fantasía que nos negamos a abandonar. Además, hay que recordar que ambos actores están en un momento muy importante de sus carreras. Hande está protagonizando asterisco Bambaşka bir asterisco, una serie que está teniendo un gran éxito, que está arrasando en las audiencias,
y Kerem está triunfando con nuevos proyectos, explorando nuevos horizontes profesionales, demostrando su versatilidad como actor. Sin embargo, a pesar de sus apretadas agendas, a pesar de sus compromisos profesionales, parece que siempre encuentran tiempo para lo que sea que estén haciendo. Para lo que sea que estén tramando en secreto. Otra cosa que ha alimentado los rumores, que ha echado más leña al fuego, es la actitud de sus amigos en común. Algunos de ellos han dejado comentarios ambiguos en las redes sociales, como «qué bonito es el amor» o «la vida siempre te da segundas oportunidades». Vamos. Eso huele a reconciliación a kilómetros. Eso suena a Cupido a punto de lanzar otra flecha. Y es que sus amigos son sus amigos, pero también son humanos, y no pueden evitar soltar alguna que otra pista, dejar escapar alguna que otra indirecta, revelar algún que otro secreto a voces. Pero no todo es color de rosa, no todo es miel sobre hojuelas. También hay que ser realistas, hay que mantener los pies en la tierra, y considerar la posibilidad de que todo esto sea una simple coincidencia, una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada o simplemente el deseo ferviente de los fans de verlos juntos de nuevo, una fantasía que nos negamos a dejar morir. Después de todo, la ruptura fue real, fue un hecho consumado, y quizás ambos actores han seguido adelante con sus vidas, han encontrado el amor en otros brazos, han pasado página definitivamente. Tal vez solo son amigos o incluso ni siquiera eso, tal vez solo son conocidos que se cruzan ocasionalmente en los pasillos de la industria del entretenimiento. Sin embargo, hay algo innegable, algo que no se puede negar, algo que es evidente a la vista de todos: la química entre Kerem y Hande es innegable. Era palpable, era tangible, era casi dolorosa en asteriscos en calcap asterisco, y sigue estando presente en el imaginario colectivo de todos los que los vimos juntos, de todos los que fuimos testigos de su amor en la pantalla y fuera de ella. Y esa química, esa conexión especial, esa chispa divina, es lo que hace que la idea de un reencuentro amoroso sea tan atractiva, tan irresistible, tan adictiva. Pero, ¿qué dicen los expertos? ¿Qué opinan los gurús del mundo del espectáculo turco? Algunos analistas creen que esta reconciliación podría ser una estrategia para impulsar sus carreras, para darles un empujón a sus proyectos profesionales. Un reencuentro amoroso generaría una enorme expectación mediática, una cobertura masiva en todos los medios, lo que beneficiaría a ambos actores en términos de visibilidad y popularidad. No sería la primera vez que una pareja famosa utiliza su vida personal, sus romances y rupturas, para promocionar sus proyectos profesionales, para mantenerse en el candelero. Sin embargo, otros creen que hay algo más profundo, que hay sentimientos genuinos en juego, que hay emociones reales que no se pueden fingir. Que a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de las posibles diferencias que pudieron haber tenido en el pasado, el amor verdadero siempre encuentra una manera de regresar, de superar los obstáculos, de renacer de las cenizas. Y que en el caso de Kerem y Hande, esa chispa que los unió en su momento sigue viva, latente, esperando el momento adecuado para volver a encenderse. Personalmente creo que la verdad está en un punto intermedio, en un terreno nebuloso donde se mezclan la realidad y la ficción, el deseo y la estrategia. Es probable que haya una combinación de factores en juego: el cariño que todavía sienten el uno por el otro, el impacto mediático que generaría un reencuentro, la presión constante de los fans que no se resignan a verlos separados y la necesidad de mantenerse relevantes en un mundo tan competitivo como el del espectáculo. Pero independientemente de lo que pase en el futuro, lo importante es recordar que la vida de Kerem y Hande les pertenece a ellos. Ellos son los que tienen que decidir qué quieren hacer con su relación, ya sea retomar su romance, seguir siendo amigos, simplemente seguir caminos separados o incluso convertirse en enemigos acérrimos. Nosotros como fans solo podemos desearles lo mejor, respetar sus decisiones y abstenernos de juzgar sus elecciones. Así que, ¿qué les parece a ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande se darán una segunda oportunidad? ¿O creen que es solo un espejismo creado por nuestros propios deseos, una fantasía que nos hemos inventado para escapar de la cruda realidad? Quiero saber sus opiniones. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías, debatir sobre estos temas y sentir que formamos parte de esta gran comunidad de fans. En resumen, el posible reencuentro amoroso entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un tema que sigue generando un gran revuelo en las redes sociales, que sigue acaparando titulares y que sigue alimentando la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Los rumores se alimentan de likes estratégicos, comentarios sutiles y la esperanza de los fans de verlos juntos de nuevo.
Si bien hay que ser realistas y considerar la posibilidad de que todo sea una simple coincidencia o una estrategia de marketing, la química innegable entre ambos actores y la presión constante de los fans hacen que la idea de una reconciliación sea irresistible. Al final, la decisión está en sus manos y nosotros solo podemos desearles lo mejor. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado, esta disección minuciosa, sobre el posible reencuentro amoroso entre Kerem y Hande. Recuerden que esto es solo una especulación, basada en la información que tenemos disponible, en los rumores que circulan por las redes y en nuestras propias interpretaciones. La verdad, como siempre, solo la saben ellos. Ahora, quiero que me cuenten qué piensan ustedes. ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿Qué señales han notado ustedes? ¿Qué teorías conspirativas tienen en mente? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas y sentir que formamos parte de esta gran comunidad de fans. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compartan con sus amigos fans de Kerem y Hande. Reenvíen este vídeo a todos sus contactos. Y por supuesto suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo traerles siempre contenido interesante, entretenido y lleno de chismes jugosos sobre el mundo del espectáculo turco y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Adiós.